Y sí, muchachos, sean bienvenidos al primer video largo de este canal. Y es que, como no, si ya están los octavos de final del Mundial de Clubes, así que vamos a hacer un análisis y predicción de cada uno de los partidos. Comenzamos con el primer partido, que va a enfrentar al Palmeiras contra el Botafogo. Los dos equipos brasileños se enfrentan en estos octavos de final y ambos llegan de buena manera. Es cierto que el Palmeiras termina clasificando como primero en su grupo, eso sí, con solamente una victoria conseguida contra el Al-Ahly, mientras que el Botafogo logró conseguir dos victorias, una contra el Seattle Sounders y otra contra el PSG, y una derrota bastante sorpresiva ante el Atlético de Madrid. Con esto en cuenta, la verdad es que se empareja bastante, más por encima evidentemente son equipos que se conocen bastante bien, así que evidentemente es un duelo muy interesante y diría que es uno de los más parejos durante estos octavos de final. Son ambos equipos bastante importantes en Brasil y últimamente se han destacado por estar en uno de sus mejores niveles. Es cierto que el Botafogo, digamos que ha sufrido ciertos cambios desde que ganó la Copa Libertadores, y que el Palmeiras pues le ha costado este avance del Botafogo. Tanto es así que la liga pasada la perdió contra este equipo, pero así que se vuelve un encuentro bastante parejo, pero yo creo que se va a definir por los goles de Igor Jesús. Así que simplemente por eso voy a decir que el Botafogo va a terminar pasando por una diferencia de un gol. Yo me jugaría a que pasa el Botafogo por una diferencia de 2-1. En el siguiente duelo veremos que se enfrenta tanto el Inter de Miami contra el PSG, uno de los duelos también más atractivos de estos octavos de final, principalmente porque Lionel Messi, el astro argentino, se vuelve a encontrar con su ex equipo, el PSG. Pero más allá de eso, ambos equipos llegan bastante bien, ya que el Inter de Miami llega sin ninguna derrota, sorprendiendo bastante, y con una victoria importantísima contra el Oporto. Por el lado del PSG consiguió dos victorias, siendo bastante superior tanto al Seattle Sounders como al Atlético de Madrid, pero tuvo esa derrota dolorosa contra el Botafogo. Ambos equipos llegan tanto con sus debilidades como también con sus fortalezas, pero evidentemente por el dinero, por cómo llega el PSG, y además de que tiene jugadores en un altísimo nivel y grandes promesas, evidentemente lo más factible es pensar que el PSG pasará de ronda. Así que mi predicción es que el PSG lo gana, pero no tan fácilmente, sino que le va a ganar por un resultado más o menos de 2-1 al Inter de Miami. En el siguiente duelo veremos el primer duelo entre equipos europeos, y es que tanto el Benfica como el Chelsea se van a enfrentar por estos octavos de final. El Benfica, que termina cerrando la fase de grupos de manera bastante sorpresiva, ya que inició con un empate 2-2 contra Boca Juniors, pero con una goleada al Auckland City y por una victoria 1-0 contra el Bayern Múnich, terminó siendo el líder del grupo. Por su parte, el Chelsea le costó un poquito más. Es cierto que no sufrió el partido contra el Esperraz de Túnez ni contra Los Ángeles FC, pero sí tuvo una derrota bastante dolorosa 3-1 contra el Flamengo. Ambos equipos son bastante importantes y en Europa no les fue para nada mal. En el caso del Benfica, evidentemente no fue campeón, pero no demostró un mal nivel la temporada que acaba de pasar. Eso sí, el Chelsea yo lo veo bastante favorito acá, y a pesar de que no está jugando su mejor fútbol, yo creo que le va a ganar al Benfica por 1-0. Vamos con el siguiente duelo, y es que el Bayern Múnich se va a enfrentar contra el Flamengo, dos equipos bastante importantes, uno de los mejores equipos de Sudamérica contra uno de los mejores equipos en Europa. Y es que tanto el Bayern Múnich como el Flamengo lo hicieron bastante bien en esta fase de grupos. Es cierto que al final la derrota que sufrió el Bayern Múnich contra el Benfica termina perjudicándolo un poco y tal vez le quita un poco de favoritismo. Aún así es un equipo bastante fuerte, pero acá es donde les digo que evidentemente esta es mi predicción, y por eso yo confío al 100% en el Flamengo. Y siento que va a ser un partido con muchos goles, en donde ambos equipos van a ir a buscar bastante el resultado, y yo siento que si Boca le hizo un poco de pelea al Bayern Múnich, yo creo que el Flamengo es capaz de ganarlo. Así que esta es mi apuesta más fuerte en esta predicción de los octavos de final, y digo que el Flamengo le gana 3-2 al Bayern Múnich. Vamos
con el siguiente encuentro, y es que el Inter de Milán se enfrentará ante el Fluminense de Brasil, otro duelo bastante interesante en donde el Fluminense llega bastante bien, al igual que el Inter de Milán. Eso sí, ninguno de estos dos equipos terminó perdiendo en la fase de grupos, que es, digamos, interesante ya que no hay muchos duelos así, pero evidentemente el Inter llega con 2 victorias. Es cierto que al final en algunos momentos le llegó a costar los partidos, pero para mí es el claro candidato a llevarse evidentemente este duelo, y es que Fluminense no ha tenido un duelo de peso. Es cierto que se enfrentó al Borussia Dortmund, pero obviamente el Mamelodi Sundowns y el Ulsan no son rivales de la suficiente jerarquía como para determinar lo bien que lo ha hecho el equipo del Fluminense. Así que voy a decir que el Inter de Milán no va a ganar fácilmente, pero sí va a ganar más o menos por un 2-1 al equipo brasileño. En el siguiente duelo vamos a ver un duelo entre un equipo de la CONCACAF como lo es el Monterrey contra el Borussia Dortmund, equipo europeo que le costó un poquito los partidos, pero que al final terminó consiguiendo bastantes goles, y no solamente eso, consiguió victorias importantes, y siento que llega muy bien a este duelo contra el Monterrey. En este duelo no me voy a parar mucho, ya que siento que aunque el Monterrey hizo bastante bien su labor en la fase de grupos, siento que no le da como para ganarle al Borussia Dortmund, así que es cierto que este puede ser un poco riesgoso y siento que el Monterrey puede llegar a dar la sorpresa, pero mi predicción va a ser que el Borussia Dortmund lo va a ganar más o menos por un 3-1 el partido contra el Monterrey. Ahora vamos con los últimos 2 duelos de estos octavos de final, el primero siendo el Manchester City contra el Al Hilal. El Manchester City fue el único equipo que logró ganar los 9 de los 9 puntos posibles, siendo uno de los mejores equipos, si no es que el mejor equipo durante toda esta fase de grupos, y enfrente tiene al Al Hilal, que desafortunadamente para ellos les costó bastante y logró su clasificación a último minuto. Eso sí, es un partido bastante interesante, 2 equipos que llegaron a mostrar su mejor nivel, el Al Hilal empatándole al Real Madrid, que fue bastante sorpresivo, y el Manchester City, que terminó goleando 5-2 a la Juventus. Evidentemente yo creo que acá no debe haber muchas dudas, y es que seguramente el Manchester City vaya a matar seguramente al Al Hilal, así que yo creo que va a ganar por una diferencia bastante amplia, pero para darle un poco de emoción voy a decir que va a ganar 3-1 el Manchester City al Al Hilal. Y el último cotejo que vamos a ver en estos octavos de final va a ser el Real Madrid contra la Juventus, partido bastante interesante en donde encontramos ambos equipos no atravesando su mejor momento. Es cierto que la Juventus durante los 2 primeros partidos sorprendió y bastante, ya que goleó al Al-Ain, también goleó al Wydad, pero contra el Manchester City mostró su peor cara, y bueno, fue el único partido realmente complicado que tenía que afrontar la Juventus, y la verdad es que no respondió de la mejor forma. Por parte del Real Madrid es cierto que no le tocó un grupo tan complicado, pero sí tuvo un empate bastante dudoso contra el Al Hilal, así que es un duelo bastante parejo. Yo creo que se va a definir por un par de individualidades, pero yo creo que lo que va a pesar es la jerarquía del Real Madrid, así que yo digo que va a pasar más o menos por un 2-1, el Real Madrid va a ganarle a la Juventus.